La mañana de Federico es radio. Segunda hora de la mañana aquí en Es Radio, en un día de mucho calor, de bochorno, tormentas como es natural en Cataluña y alrededores, en general en toda ese área mediterránea, Cataluña y Baleares, pero sobre todo en Cataluña, donde va a haber mucho tormentón. No demasiada agua, por lo menos al principio del día, aunque luego ya por la tarde y por la noche es posible que ya llueva más. En el resto de España, cielos despejados, las temperaturas no altas, muy altas. En Madrid nos vamos a 33, pero es que la máxima en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, en Huelva, es decir, todo lo que es el valle del río Betis, luego Guadalquivir, 38 grados, que al menos en Córdoba y Sevilla, con la humedad del Padre Río, pues la sensación térmica sean 42, 43, vamos, bien, una cosa bien para el verano, claro. Pero en cambio la mínima ya empieza a tomar un aspecto semi-invernal. 4 grados en Vitoria. Bien, y vamos con los titulares del Santander con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. La verdad es que Falconetti tiene una virtud, y es que todos los días nos sorprende, a veces con un delito, otras con un desliz, con una metedura de pata, o bien con la colaboración con banda armada, con golpes de Estado, en fin. Prácticamente no hay un día en el que no descubramos algo nuevo. Esta mañana te oía, Daniel, que fue en Falconetti, a la boda de un cuñado, ¿era? En helicóptero. En helicóptero, vale, esta vez dejó el Falcon, no sé cómo se llama el helicóptero, a lo mejor se llama Netti. Bueno, pero es que además quiso ser comisionista en la venta de un banco de Ucrania cuando estaba haciendo la tesis. Claro, como no la hacía él, tenía tiempo, había dejado de ser diputado y en el cortísimo espacio en que estuvo fuera de la política quiso hacer dinero. O sea, a ver si solo va a tener dinero Sabiniano. O sea, quiso ser comisionista en la venta de un banco de Ucrania. O sea, en general, digamos que su vida es modélica. Si no estuviera en la presidencia del gobierno, si no estuviera en el sitio donde está, bueno, sería un golfo más. El problema es que no se puede tener a un delincuente en la presidencia del gobierno. Ayer Andrés Amorós hacía no era una columna, era un artículo en ABC extraordinario donde explicaba, era catedrático de los de antes, de los de verdad, aparte de un gran sabio, explicaba qué es una tesis y por qué un plagio es un delito. Yo hoy lo explico en la columna del Mundo. Vamos a ver, plagiar es robar. ¿Por qué es robar? Esto no lo entiende Adriana Lastre, porque la pobre es zurupeta, analfabeta y lerda, es decir, más o menos en la línea de Cela que daba clases, clásica maestra ciruela. No sabía escribir y puso escuela. Vamos a ver, es un delito porque cuando tú te mueves por el mundo civilizado, es decir, no comunista, hay propiedad, la propiedad intelectual, que es una parte de la propiedad, se respeta de dos maneras. Materialmente pagando los derechos a alguien. Por ejemplo, pues si hay un señor que ha escrito un libro, pues tú tienes que pagarle derechos para reproducirlo. Las editoriales contratan a la gente para publicar novelas que ha escrito tal. Vargas Llosa, La ciudad y los perros, La niña mala, La mujer buena, La esposa fantástica, Viva Isabel, yo qué sé, con lo que quieran ustedes. Pues contrata con su editorial, le pagan un dinero y los que venden el libro pagan un dinero. Hay piratas, es verdad. Últimamente ya en América han llegado a tal perfección que los piratas son las propias editoriales, que se adelantan a los piratas para jorobarles el negocio. Y han conseguido casi expulsar de la edición al pirata común. Claro, están mejor hechos los piratas de tal. Pero en fin, esto ya son las picarescas del oficio. Lo esencial, que hay que pagar. Hay que pagar materialmente y hay que pagar intelectualmente. ¿Cómo se paga? Citando. Lastre desconoce esto porque la pobre, yo no sé, dicen que aprobó el bachillerato, a la LOGSE debieron regalarle alguna asignatura porque esto incluso allí es normal. Dijo la pobre que, bueno, la pobre no, la siniestra, dijo que 400, 500 palabras sin comillas es un plagio. ¡Vamos, anda! Ya es así de llana.
Bueno, pues en Ventoso en ABC dice, hombre, el soneto famoso Amor constante más allá de la muerte, cerrar podrá mis ojos, bueno, son 90 palabras. Yo voy más allá. O sea, toda la obra de San Juan de la Cruz está en esas 500 palabras que por lo visto está Lastre, es decir, está Lerda, considera que no es plagio. De manera que puede publicar La noche oscura del alma a nombre de Adriana Lastra y ganar el premio Nobel, porque no se ha hecho cosa más exquisita. Le van a sobrar palabras si publica las obras completas en castellano, en poesía, de Fray Luis de León, porque el gran Fray Luis, vamos, no santo, porque tiene un carácter tremendo, gran sabio, escribe mucho en latín, mucha prosa en español, pero muy poca poesía. Sigue siendo de lo mejor que se ha hecho nunca. Son una docena de poemas. Garcilaso tiene una obra brevísima. De hecho, es una adenda que metió la viuda de Boscán de Almogávar, uno de los catalanes, que ya a principios del siglo XVI escribía en español, lo metió como adenda. Cuando se murió su marido, publicó todas sus obras en español, en Cataluña, Juan Boscán de Almogávar. Pues en adenda, su íntimo amigo Garcilaso, habían los dos introducido el soneto petrarquista, pues lo metió, nada, son unos cuantos sonetos. Yo creo que caben también en la medida del latrocinio que considera Adriana Lastre que es normal. No, no es normal. La propiedad hay que respetarla, pagando y citando. Yo no sé si le pagó al negro Caña y algún negro más, digo Falconetti. Pero desde luego que lo robaron todo es evidente. Han robado hasta los errores. Hoy se publica, que esto ya es el colmo. O sea, cuando salió el libro, recordarán que dije yo, esto es una maniobra de distracción del Izvestia, antes El País, para que hablemos del libro y no de la tesis, porque la tesis es un delito, es que ha robado el título de doctor. Mientras que el libro es una ridiculez, es un oprobio, es una pena, porque ha fusilado informes oficiales y tal. Y por lo tanto no es delito. Entonces es lo de señala la luna con el dedo y el niño mira el dedo. Bien, el niño tonto, claro. El niño listo mira la luna. No, es que el libro y la tesis son lo mismo. Peor, a la tesis le añadieron un capítulo, la presidenta y un miembro del tribunal de la tesis. Eso no se ha visto nunca en ningún sitio. Y ayer en su columna de ABC, su artículo, faltan comillas, explicaba Andrés Amorós, el plagio es delito. De hecho, es entre 4 meses y 2 años de cárcel. Y son los tribunales los que tienen que decidir finalmente si es delito, si es la primera vez, etcétera, etcétera. Bien, si entra en la cárcel, si le lleva un bocadillo de lima o si se queda en su casa viendo Sálvame. Allá él. Pero es un delito. El problema es que un ladrón no puede ser presidente del gobierno. Bueno, ¿qué hace Falconetti? En esta semana que describe muy bien Luis Herrero. Como ya no tuvo más remedio que colgar la tesis, que según él estaba colgada, por eso nadie la podía ver, porque estaba accesible, mintió él en las Cortes el miércoles, mintió la vicepresidenta el jueves, mintió la portavoz. Bueno, la portavoz es tan lerda que ya no sabe ni si miente ni dice la verdad, hace la A. Aparte de decir que prohibir todas las expresiones racistas, supremacistas que hay y todas las mentiras sobre la historia de España y de Cataluña en los libros de texto, el adoctrinamiento servil, que eso sería censura. Bueno, este es el material que hay en este gobierno. Es un material intelectual que oscila entre el fango, el lodo, como dice el lodazal, que dice el presidente, simplemente el material que va a la incineradora de basuras de Valdemorillo. ¿Y qué ha hecho Falconetti? Pues raudo, pues propio de un Falcon, pues raudo se lanzó. Primero los aforamientos, han quedado en nada. Después a cargarse el Parlamento. Todo el mundo dijo, anda, esto es Venezuela. Hombre, claro, naturalmente, como que el que manda de verdad es Pablo Iglesias. Claro que es Venezuela, cargarse el Parlamento porque no te obedece. Y dice, no, solo el Senado. Vamos a ver, el Parlamento, las Cortes Generales en España, se componen de 2 cámaras. El Congreso de los Diputados y el Senado. Si te cargas una,
te has cargado las Cortes, te has cargado las dos. Dirá las tres, 1, 2, pero es una, como son 2, te has cargado el Parlamento. Bueno, la gente ya entonces es la primera vez que he visto que dice, anda, pero si este es un proyecto comunista. ¿Necesitaban verlo? Bueno, pues ya lo han visto. También ahí puede fracasar. Y entonces, se lanzan las cosas más disparatadas y absurdas. Por supuesto, desentierra a Franco prácticamente todos los días. Pero es que además se ha lanzado de cabeza al golpe de Estado. Es decir, a presionar a los jueces, a violentar a los jueces, que bastante los violentan ya en Cataluña, y a unirse al golpe de Estado en vísperas del aniversario del 1 de octubre. Ayer decía el director de Mundo, Paco Rosell, que lo que está haciendo Falconetti, lo que quiere hacer en el Parlamento es lo mismo que hizo el Parlamento catalán en las leyes de desconexión en estos 2 días de septiembre, que fue cuando se perpetró realmente el golpe. Lo otro fue la coreografía. El referéndum ilegal, la cobardía de Mariano, la sandez permanente de Soraya, etcétera, etcétera. Esos 2 días, el Parlamento de Cataluña se utilizó para destruir las leyes que protegen al ciudadano en Cataluña como parte de España. Exactamente eso es lo que quiere Falconetti. Exactamente. Utilizar el Parlamento mediante decreto ley, mediante trampas, leguleyas, etcétera, para cargarse la ley y vivir el tiempo que pueda sin convocar elecciones y en todo caso desconociendo la soberanía popular que se manifiesta en las Cortes Generales. ¿Por qué no vamos a elecciones? Por si no gana. Pero el colmo es actuar a dúo con los golpistas. Leer La Vanguardia estos días es un ejercicio, yo lo leo porque los lectores de La Vanguardia insultan a ese periódico y eso produce un gran placer. El insulto suele ser la expresión más viva de una lengua y realmente el español, que tiene el vocabulario más rico de todas las lenguas occidentales, hay que ver qué cosas le dicen a Godó y al padre de Godó, a los columnistas, o sea, qué cosas les dicen. Claro, son los que están padeciendo la peste amarilla. Pero que el presidente del gobierno de España, con Mariano lo toleraba, pero menos se sumaba al golpe. No. La vicepresidenta, distinguida Lerda, la que ha descubierto que la mezquita es árabe y no cristiana, y está a la vista del público, pero a la vista, ahí, en los cimientos, la base de la iglesia de San Vicente Mártir, sobre la que edificaron los moros invasores su mezquita. Y sobre la que luego se construyó la catedral, de gente mucho más educada, Fernando III el Santo, su hijo Alfonso X el Sabio, que albergaron el bosque de columnas de la mezquita, entre otras cosas porque muchos capiteles son cristianos robados. Claro, todo esto la zurupeta Lerda que tenemos en la vicepresidencia no lo sabe. Pero lo cierto es que la delegada del gobierno, que es la que representa, digamos, la policía allí, la vicepresidenta y ayer el presidente en Canadá, ha mostrado enorme empatía con los golpistas. A los jueces, poca empatía tienen los jueces. A los que ataca la peste amarilla, las sedes de ciudadanos que embadurnan con heces, cuando rompen el periódico Crónica Global, que 5 veces han destruido ya sus vidrieras, es que van provocando. Y el presidente del gobierno en el golpe. Pedro Sánchez no desautoriza ni a Cunillera ni a Calvo, se refiere a la experiencia de Quebec y reitera que su prioridad para Cataluña es encontrar una solución política separada de la judicial. El presidente del gobierno desde Canadá, donde inicia una gira por América que le mantendrá alejado de España durante una semana, dice ahora que lo que falta en relación a los golpistas es empatía. Yo creo que la lección que hay que sacar de Quebec y de Canadá es que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas a crisis políticas. La política española, y sobre todo cuando estamos hablando de la política catalana, falta empatía. Falta empatía. Ha habido durante demasiados años un lenguaje grueso, un lenguaje de confrontación, un lenguaje de división, un lenguaje donde lógicamente hay que reivindicar la legalidad, hay que reivindicar el diálogo, pero donde se ha echado en falta esa empatía. La legalidad, pero la ilegalidad también.
seamos empáticos. Ese partido rata, porque es un partido múrido, es un partido que viene de roer el partido, que primero lo albergó y finalmente lo devoró el PSC, es un partido golpista desde siempre. Esta mañana recordábamos aquí que ya la cunillera, la Batet, que es la ministra del golpe en el gobierno supuestamente de España, etcétera, votaron a favor del derecho a decidir, es decir, de la secesión, lógicamente unilateral. Se dice, es que la secesión unilateral, hombre, claro, no va a ser bilateral. Por supuesto, muchos españoles estarían encantados de romper con Cataluña. El problema es que más de la mitad de los catalanes se niegan a romper con España, debo decir que de una manera heroica, que no hemos visto en ningún sitio. Ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Galicia, ni en Canarias. En ningún sitio. Eso se está dando ni en Baleares, ni en Valencia. Se está dando esencialmente en Cataluña. Es un fenómeno asombroso. Y ahí están los tíos. ¿Cómo empatiza Rivera con los que embadurnan de heces la sede de Ciudadanos? ¿Yendo a hacer lo mismo a la sede del PSC? ¿Qué es empatizar para Falconetti? Pero si lo escribe con H, si estamos hablando de un lerdo total. Estamos hablando de un tío que es un ladrón, que ha robado la propiedad intelectual de un montón de gente y ha robado el título de doctor. Que es que lo ha robado. Ha hecho pasar a la universidad como trabajo propio algo que ni es propio, ni es trabajo, ni es nada. Ya sé que en esa época y ese año, el 2011, el año de Bolonia, lo hicieron muchas universidades. Pero los que lo hicieron no son presidentes del gobierno. El presidente del gobierno de un país no puede robar, no puede ser un ladrón. Y menos un traidor. Esto de Cataluña es un traidor. Es una traición. Traición de Sánchez y traición de todo su gobierno. ¿Quién dijo que Borrell? Todavía decían, un jacobino. Jacobino será por la guillotina. ¿Jacobino de qué? Borrell es un oportunista, lo que ha sido siempre. Un tío que es del PSC, pues como Iceta y Jeta, como le llamaba Bono. Bueno, los ministros traidores a España, bueno, salvo la de defensa, que se halla sitiada en el CNI, la tienen sitiada después de lo de las bombas inteligentísimas de la CELA. Ayer, en La Vanguardia, anteayer, la vicepresidenta iba por ella. Carmen Calvo odia a las mujeres que mandan. En la Junta de Andalucía era célebre su pelea, su guerra civil contra Magdalena Álvarez, mi Maleni. Y por fin Chávez, que no soportaba ninguna de las dos, las hizo ministras con Zapatero. ¡Ah! Engordó 5 kilos en 2 meses. Era un hombre feliz, no había ruidos. En San Telmo la gente podía pasear por el pasillo sin ver puñales, era una cosa fantástica. Ha llegado y ya está contra la defensa, muy mala. Dices que no calculó, no sabía lo que decía. Claro que sabía lo que decía, era lo que había prometido. Bueno, pero vamos con los ministros. Sí, hasta 3 ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez se han mostrado partidarios de poner en libertad a los presos golpistas. Josep Borrell lo hizo en la BBC. Batet llegó a decir en El País que sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política, y Carmen Calvo en La Vanguardia reclama su puesta en libertad para no prolongar demasiado la prisión preventiva. En la misma línea, Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno en Cataluña, se muestra partidaria del indulto. Pero es que para conceder un indulto tiene que haber una sentencia firme y una petición también igual de firme que el que hace la sentencia. Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro. Personalmente preferiría que estos presos estuvieran en libertad condicional o con otras medidas que impidieran que no huyeran. Si se alargara demasiado, parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva. Sin presión de nadie, salvo el presidente del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, el ministro de Exteriores, y faltaba el de Fomento. Los ministros coartada de este gobierno fueron Nadia Calviño, que se ha quedado en nada. Calviño y nada. Su padre, el gran masón, por supuesto sigue siendo de los que manipulan y teledirigen con Fran Llorente la depuración soviética de los escombros del pirulí de Televisión Española, etcétera. Ella nada. No sabe nada. La clásica burócrata de Bruselas,
mucho conjuntito Chanel, mucho zapatito, pero ni puñetera idea de nada. Los hay así, no crean ustedes que tal. Otro era Borrell, otro era la de Defensa, doña Margarita, y decían, y en el fondo, el que es más de fiar es Ábalos, que está en Fomento, el Ministerio del Gasto. Ábalos es un tío sólido. La Piedra Pómez es sólida. Bueno, pues ayer Ábalos, ministro de Fomento, decía que Cunillera actuaba con humanidad. En el Partido Popular, mientras tanto, defienden la aplicación de otro 155 y la imposibilidad de indultar a los golpistas. Hoy lo registrarán en el Congreso. En la misma línea se mueve Ciudadanos. Podemos lo rechaza. Que tras una declaraciones de humanidad de la delegada del Gobierno, de Tere, estos responden con una iniciativa para que aquellos reos de sedición o rebelión no sean indultables. Solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes. Porque si no son catalanes, se les puede honrar en el Valle de los Caídos. Me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar mañana, señor Sánchez? ¿Que va a ir usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirla? Pues frente a eso hay un Partido Popular que le dice, inicie de nuevo el 155... La gente no quiere que se indulte a corruptos, la gente no quiere que se indulte a golpistas y desde luego nosotros lucharemos para que eso no ocurra. Nosotros estamos en contra de aplicar el artículo 155 para resolver un problema que es político. Lo que nosotros defendemos es que haya un referéndum pactado y con garantías, en el que nosotros, lógicamente, llamaríamos a que Cataluña siguiera dentro de España, quizá con un encaje diferente. Nosotros lo que defendemos son los asesinatos en Venezuela. Nosotros hemos cobrado muchos millones de dólares de Venezuela como para abandonar ahora a la herencia revolucionaria de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Nosotros, mi camarada Monedero, hemos cobrado $500,000 por un trabajo, es verdad, lo dice Federico con mala intención, tiene un gran mérito, no hacer un trabajo sobre una moneda que no existe. ¿Qué quiere? ¿Que hagamos un trabajo sobre una moneda fraudulenta? Y hemos cobrado de Irán, sí. Que ahorca a los homosexuales, sí. Cabalgamos nuestras contradicciones. Vete. Ábalos. O sea, encima, vamos a ver, Ábalos, de verdad, yo creo que se le fue la pinza por completo, porque incluso el mayor lerdo del PSOE valenciano, que los tiene en abundancia, o sea, ni a montón se le ocurre tal sandez. O sea, pero, ¿qué pasa? Que cuando dieron el golpe de Estado a Armada, que era gallego, a Tejero, que no sé de dónde era, a Milans del Bosch, que viene de Cataluña, porque Milans del Bosch, claro, tú, Ábalos, como eres medio lerdo, no lo sabes, pero tienes a tu lado gente que sí que ha leído libros. Podías tomar nota. Milans del Bosch es uno de los apellidos más famosos de los militares liberales durante el siglo XIX. Si hubieras leído a Galdós alguna vez, verías que ahí anda Milans del Bosch continuamente, bisabuelo del que fue general golpista en Valencia. O sea, que Milans del Bosch es un apellido más catalán imposible. 30 años de cárcel que cumplió. Es que la ocasión de callarse es permanente. En fin, luego iremos con el plagio, mejor dicho, con el robo, porque repito, plagiar es robar, del camarada Falconetti. Hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Vamos con el descuidero de la Moncloa. La verdad es que el trabajo que los 3 medios que empezaron a trabajar con la tesis que pudieron filmar, y alguno ilegalmente, no, lo que es ilegal es mantenerla oculta, pero tuvieron que recurrir a contactos, tanto Carlos Cuesta en OK Diario, como Chicote en ABC, como luego Javier Negre, trabajando sobre el tribunal, que es parte de lo intolerable de esta cuestión, el robo del título. El robo de la jojoya, bueno, pues el robo del titítulo, porque lo de este es de tití, es de monito. Bien, pero han ido punto por punto. Al principio lo hicieron con una parte de la tesis, imagino,
digo imagino, no lo sé, pero calculo, que lo que pudieron filmar, fotografiar, sin que te detuviera la Stasi del camarada Falconetti. Pero a partir de ahí ya era todo tan lerdo, era todo tan obvio, y estaba el libro que se podía haber comprado, se podía comprar en Amazon. De hecho, la primera que lo cita es Emilia Landaluz en un perfil de Pedro Sánchez hace 2 años casi, que dice que el libro no hay por dónde cogerlo, y el libro es la tesis. Lo publican después para blanquear la tesis. ¿Y por qué el negro tiene su almita? También el negro dice, oye, total son 300 páginas, es una porquería, pero es mi porquería. Al niño su caca le gusta, o sea, es así. De hecho, cree que es un regalo a mamá, cuando es muy pequeño. Luego no, luego ya lo de embadurnar de heces, las sedes de los partidos y tal, eso ya es de mayores y de gentuza. Pero ¿cuál es el problema de Falconetti? Que ha mentido siempre. Ha mentido, y ha mentido porque ha robado. Ante la enfermera Pastor, intentó que no se le derrumbara el zambombo. Aseveró 27.000 veces que no solamente había hecho, por supuesto, que había escrito él la tesis, cosa que es mentira. De hecho, la publicó firmada por otro y él como director. Pero la enfermera estaba para cuidarlo, no para delatarlo. Es que anunció que habían mancillado su honor. Han pasado 11 días desde que anunció que iba a poner primero una querella criminal, luego una demanda civil, a ver a cuánto estaba el kilo de honor de Falconetti. Han pasado 11 días y todavía no ha llegado ni a El Mundo, ni a ABC, ni a OK Diario, no han llegado las denuncias. ¿Por qué será? Lo dijimos aquí. Ojalá se atreva a llevarlos a juicio, porque tienen que llamar como testigos a todos y por supuesto iban a cantar, vamos, más que el gallo de Francia, que canta mucho. Bien, pero es que todos los días se descubre un disparate. O sea, yo creo que este es el negro más incompetente de la historia de la negritud literaria. O sea, este no es un negro, es que este está teñido, es Camford, es Al Johnson, el cantor de jazz, que era un tío blanco y le pusieron tinte, concho betún. Este no es un negro, es un jeta y además un inútil. Bueno, estos son los últimos que seguro, unas 7:37, seguro que en este momento se han madrugado, pues Chicote, Cuesta, en fin, los que están haciendo el trabajo, seguro que ya han descubierto alguna. O sea, es probablemente el peor libro conocido de la historia reciente de España, ya sin entrar en la autoría. Según desvela ABC, Pedro Sánchez plagió en su libro Postesis frases y párrafos de 6 libros, sin comillas ni referencias a los documentos iniciales. En total, según el conteo de este diario, 1.651 palabras. Además, OK Diario desvela que tanto en la tesis como en el libro, Sánchez y Ocaña cometen los mismos fallos bibliográficos. Por su parte, El Español publica que el presidente intentó mediar en la venta de un banco de Ucrania mientras hacía la tesis. No está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no la estaba haciendo. ¿Pero ustedes creen que alguien, que una tesis, entre 5 o 10 años, ahora, antiguamente, las tesis, había tesis y tesina. Recordaba ayer Andrés Amorós que si ibas a hacer pronto la tesis de doctorado, la tesina era al menos 100 folios. Cuando yo estudié en Barcelona, antes de los cursos de doctorado, a veces la tesis se presentaba al final de una carrera académica. Mi tesina eran 200 no sé cuantos folios. Afortunadamente no la publiqué porque me parece un poco, digamos, en fin, pasa uno cuando es joven, muy snob, muchas citas de gente muy poco conocida y tal, sobresaliente por unanimidad, gran tribunal, etc. Pero no la publiqué. ¿Por qué? Ya publicaré la tesis cuando sea la doctoral. La tesina es, ahora con aquella tesina sería doctor en 3 universidades. Pero la cuestión de fondo es que estamos ante un tío que es que no hizo la tesis. O sea, no es que fuera mala, no es que la copiara, es que no la hizo. Es que estamos ante un tío que ha robado el título. Y este es el problema fundamental. Al principio se pensó, bueno, es una porquería, es que es muy bueno, pero hay mucha gente tonta que está en política, bueno, vale. Después, bueno, a lo mejor hay algo, ¿verdad? La propia Moncloa reconoció 47 páginas de plagio, pero dijo que Plagscan, que es un plagiómetro,
que es solamente un indicativo. Si ve algo y ve mucho, dice, uy, aquí el 20, el 80% me sale repetido, esto está mal, entonces tienes que ir al original para ver lo que hay. O sea, no te dice exactamente lo que hay plagiado. ¿Qué sabe Plascan del Ministerio de Industria y sus informes? Dijo, no, nos han engañado en Moncloa. Dicen que el 0,9, nos sale el 21. Que nos digan cómo han podido manipularlo. Que nos den el informe técnico. No se lo han dado. Porque supondría que han usado, supone, que han usado el dinero público de todos los españoles en la presidencia del gobierno para tapar un delito. Que es robar un título universitario. Y encima, como no estaba trabajando, que trabajaba Ocaña, pues entonces a vender bancos en Ucrania. Pero Falconetti, ante todo, es un hombre celérico, es un hombre raudo, y donde no va en avión, va en helicóptero. Pedro Sánchez acudió en helicóptero a la boda de su cuñado en un pueblo de La Rioja. Sucedió el sábado 30, pero el Confidencial lo destapa ahora. El presidente del gobierno utilizó el Super Puma del ejército y tuvo que movilizar a 50 efectivos. Cada hora de trayecto cuesta 5.000 euros. El presidente del Tribunal de la Gürtel, Ángel Hurtado, asegura al Consejo General del Poder Judicial que no vio al juez Julio de Diego durmiendo en las sesiones del juicio. Varios condenados buscaban la nulidad del juicio amparándose en la falta de garantías ante el constante estado de sopor del magistrado. Bueno, uno de los abogados ha dado, me parece que son 35 siestas del juez. O sea, no es que se durmiera una vez, no es que una vez tomó una medicación y le fallara, no. Es que normalmente dormía, lo dormían, la dormía, en fin, elijan ustedes el artículo que más les cuadre. 35 veces. Al que pillan, que está grabado. Y dice, pues yo no lo vi. Pues ¿cómo estarías para no verlo? Porque ver a un tío sopa 35 veces, que lo están viendo todos, además que habría un bulle y un tole en la sala, mira, otra vez roncando. Pues no es hora de beber, pues ahí va, a estas horas. Es que le han pasado la grabación al Consejo del Poder Judicial. Eso no hay por dónde cogerlo. Claro, si ya empezó Garzón instruyéndolo con dos, o sea, con Delgado, en la cacería ilegal, con el ministro de Justicia cazando sin permiso en una finca de Jaén y con el poli de Rubalcaba. O sea, mayor mezcolanza o corrupción de los poderes es imposible. Imposible. Pero es que encima, si el juez encargado de juzgarlos está dormido, pero no dormido un rato, no dormido una vez, sino 35 veces, pero hombre, por Dios, ese juicio no. Y de esto ya se había hablado. Lo que no se sabía es que estaba grabado. O creían que lo habían borrado, que es lo que me parece a mí. Pero sigamos. Lo más grave, como dice Luis Herrero, de todo lo que ha aparecido en los delitos de Falconetti, es el intento de salvar a la ministra de Justicia de la pertenencia evidente a la banda organizada por Garzón en la Audiencia Nacional y que compartía clientes con la banda de Villarejo en el Ministerio del Interior. Se trata de dos mafias que se dedican a abusar de su poder, uno en la policía y otro sus contactos en la audiencia. 20 años ha sido el amo de la Audiencia Nacional, por eso yo he dicho muchas veces que la audiencia solo tenía una solución: entrar con lanzallamas, dejar aquello quemado por completo, limpiarlo, encalarlo y para comedores de Cáritas. No tiene solución. No tiene solución. ¿A cuántos habrán corrompido? La última es que en cuanto hacen ministra a Delgado, va a Garzón, el abogado de Falciani, el abogado de Pérez Maura, que consiguió que no lo extraditaran, gracias a Delgado, que consiguió que no extraditaran a Falciani en Suiza, gracias a Delgado. Y aprovechando que Delgado ya es ministra, se ofrece a Sandro Rosell, presidente del Barça, para sacarlo de la cárcel porque se niegan a sacarlo por si huye. Hombre, claro que va a huir. De hecho, creo que lo pillaron en Brasil o por ahí. O sea, es tan evidente. Bueno, pero el problema de Villarejo es que está en la cárcel. Y un tío que ha mandado tanto haciendo el trabajo sucio, y luego forrándose de todos los gobiernos, pues es un peligro. Dice, yo quiero salir de la cárcel. Dice, pues no te vamos a soltar. Ah, no.
¿Que no me vais a...? Bueno, pues venga, adelante con los faroles. El excomisario Villarejo accedió hasta en 121 ocasiones a archivos de interior tras su jubilación. Según El País, contó con la ayuda de 2 agentes que están imputados en su causa y citados a declarar mañana en la Audiencia Nacional. La información obtenida la habría utilizado para extorsionar a un empresario y un abogado. Un juez atribuye un nuevo asesinato a Natavidad Jáuregui, la etarra fugada a Bélgica y protegida por la justicia de ese país que se niega a entregarla. El juez Andreu cree que también está detrás del ametrallamiento del Policía Nacional Francisco Francés en 1981, mientras, según el diario La Razón, entre las armas incautadas en Francia se busca la pistola que mató a Joseba Pagazortundúa. Bueno, la falta de empatía de esta noticia es tremenda, pero es que aquí empatizamos muy poco con los asesinos. Es un problema. Ya dice Carmena que hay que mirar al terrorista a los ojos si ha matado a alguien o si un policía ha asesinado a un terrorista. Porque para Carmena los terroristas matan, la policía asesina. Esta gentuza la tenemos en el poder. Pero a las 9:30 vamos a hablar con Oriol Trillas, que publicó hace 2 semanas un artículo en Libertad Digital espectacular sobre la corrupción sexual, política y económica en la Iglesia Católica catalana. Católico significa universal. Si es universal no puede ser nacionalista. Pero con la bandera de Cataluña se ha tapado no solamente el mayor latrocinio de Europa Occidental, el de la banda de los Puyol, sino los mayores abusos que se conocen. Y eso sucede en una iglesia cuyo papa ha sido denunciado por un arzobispo como el jefe de la mafia lavanda, o mafia rosa, o Pink Vaticano, el que está protegiendo, mejor dicho, el que ha sido elevado al solio de San Pedro precisamente por esa red de pederastas que ha hecho de algunos seminarios pues simplemente un cubil para el vicio. Y el Papa ha perpetrado su penúltima fechoría, porque hasta que Dios lo llame a su seno, que ojalá sea pronto, digo, a ver si se salva, ha sido rendirse a China. En China comunista, bueno, vamos a dar la noticia. El Vaticano y China cierran un acuerdo histórico para consensuar el nombramiento de obispos en el país y unificar a la Iglesia. El pacto de colaboración abre las puertas a la restitución de las relaciones diplomáticas después de 70 años en las que han estado rotas. Bueno, hay muy pocos libros publicados sobre el terror en la China comunista. La única, la verdadera, la más importante dictadura de la historia de la humanidad. Al menos 60 millones de personas han sido asesinadas por el régimen comunista que reina de una manera absoluta, omnímoda, exactamente igual que en tiempos de Mao Zedong. Hay en mi libro del comunismo, yo cito de la trilogía de Dicotter, el único que está traducido al español, La gran hambruna en la China de Mao. Entre 40 y 65 millones de personas fueron asesinadas por hambre en un sistema que ya empezó Lenin y que actualmente continúa Maduro. Pero sobre China, para ver la vileza del Papa y de toda esta pandilla, de la mafia lavanda, hay publicado en español un libro en Encuentro que es El libro rojo de los mártires chinos. Se calcula que hay unos 10 millones de católicos que han resistido en China. Estos es a los que traiciona el Papa. ¿A cambio de qué? Pues lo mismo que la Iglesia ortodoxa en Rusia y que la Iglesia excatólica en la Cataluña de Puyol. A cambio de dinero, contactos y decir, ¡ay, qué bien, la apertura! Papa comunista. Y con un régimen comunista se entiende. ¿A costa de qué? A costa de los mártires católicos chinos. Y que a costa de los 8.000 mártires religiosos en la Guerra Civil Española, la Iglesia española, atenazada por la mafia lavanda, o sea, rosa y púrpura, pues no dice nada de Franco. ¿Por qué? ¿Están pillados? Bueno, pues Oriol Trillas no está pillado. Y los que más interés tienen en limpiar esa basura son los católicos. A los católicos chinos los ha traicionado el Papa, pero ¿cómo no va a traicionar a los chinos? Se ha traicionado a los europeos, a los americanos, a los norteamericanos, a los africanos. Quedaba Asia, pues ya lo ha hecho. En fin, nos vamos a la prensa económica, con la Caixa. Es la mañana. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio.
Manuel Llamas, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, hoy hay una entrevista en El Mundo con el presidente de los empresarios que dice que lo que tiene que hacer Sánchez es disolver ya y convocar elecciones porque si no la economía se va al garete. Sí, efectivamente. La verdad es que los vaivenes y los anuncios fiscales están lastrando la recuperación y están generando mucha incertidumbre entre los inversores porque este gobierno nos sorprende día sí y día también con nuevos anuncios fiscales. Hoy, por ejemplo, el diario Expansión se hace eco del plan que tiene el gobierno, más concretamente el Ministerio de Fomento, para fomentar el alquiler. Y la novedad radica en que lo que propone el PSOE es, otra vez, nuevas alzas fiscales para los propietarios de pisos en alquiler que no se ajusten a los precios que van a marcar, que ellos van a poner. Exacto, que va a marcar la administración, concretamente los ayuntamientos. Comunismo puro, pero vamos, puro, dentro de lo puro que puede ser el comunismo. Eso es el comunismo, de señalar los precios. Van a fijar una serie de umbrales en algunos ayuntamientos por los cuales, si superan ese precio indicativo, automáticamente se les quita los beneficios y desgravaciones fiscales. Es decir, va a haber nuevas subidas fiscales para los propietarios que alquilen sus pisos. Bueno, y en Libre Mercado hay publicado un informe, es lo que llamáis el trilerismo en el presupuesto. Hay que recordar que el Parlamento se inventó para controlar el gasto del Poder Ejecutivo. Por eso sube el gasto y se carga el Parlamento, claro, es natural. Pero es que encima son unos tramposos. Sí, porque parece ser que hay una especie de acuerdo entre los grandes partidos consistente en que parte de los gastos que acumula hoy la Seguridad Social se pasen a los presupuestos. Más o menos unos 20.000 millones de euros adicionales que pasarían a los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es el problema? Que eso hay que financiarlo vía impuestos, pero ¿en qué consiste el trilerismo? Realmente que no se soluciona nada. El gasto es exactamente el mismo, sigue creciendo, solo que se financia una parte vía impuestos, la otra vía cotizaciones sociales, y uno de los graves incentivos es que si efectivamente se pasa ese gasto a los presupuestos, automáticamente el gobierno de turno va a poder decir, ya tenemos las cuentas sanitarias de la Seguridad Social, por lo tanto, ningún incentivo para que haya reformas, incentivo para que haya cambio el rubro y así hago como que no debo nada. Exacto, ¿dónde está la bolita? Pero al final pagamos todos lo mismo. Exactamente. Bueno, pasan cosas tremendas. Bueno, ahora te va a contar, ya verás, David Vinuesa, si a mí me decían, el Barça está jugando muy mal, digo, ya estará jugando muy mal y acabará ganando todos los puntos. Pero como España está como está, va y le empatan en casa. El Girona de Gerona. Esto lo aclaro para los zurupetos de deportes. El Girona, nombre propio, puede llamarse Girona como se le puede llamar Alcagané. O sea, como quiera. Pero es de Gerona, famosa ciudad española que resistió a los franceses al mando de Álvarez de Castro. Que no se llamaba Josep, Álvarez de Castro. Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family. Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. David Vinuesa, buenos días. Buenos días, Federico. ¿Qué pasó en el Nou Camp? Bueno, sorpresa, ¿no? Nadie esperaba, o casi nadie esperaba, un empate entre el Barcelona y el Girona, 2-2 finalmente. Antes era 1-1, o sea, sí. Porque es que empataron 2 veces. Sí, además el segundo gol de Stuani es un golazo, también hay que decir que estuvo muy lento Piqué en los 2 goles, pero todo lo marca... Es que está jugando, sí. Él se dedica a los negocios. Es verdad, ahora fíjate, acaba de terminar la Laver Cup. Terminó hace nada las semifinales de la Copa Davis entre España y Francia. El año que viene será la Piqué Cup, como la llamó Roger Federer, que no está nada contento con que Piqué se haya metido en el mundo del tenis. Todo lo que toque lo destrozará. Pues ayer 2 goles del Girona y todo precedido de una expulsión del Lenglet, que el árbitro no vio de inicio, pero sí le corrigió el VAR, o por lo menos le dijo que había una jugada de posible agresión, fue a revisarla y expulsó al Lenglet. Hay bastante polémica, yo he visto la repetición muchas veces, mi opinión es que es roja clara, es un movimiento muy antinatural sacar el codo cuando estás yendo abajo. Además, aparte de si el VAR es el VAR. El VAR salvó al Real Madrid de lo mismo, de un empate, porque estuvo calamitoso, es el peor partido que ha hecho el Madrid esta temporada y puede que la anterior también. Ya han vuelto los señoritos, empezando por Sergio Ramos, que está para sentarlo en la grada, a hacer lo que quieren.
Y como hacen lo que quieren y sube, no tiene por supuesto, no es que deje un agujero, deja un boquete por el que se cuela, vamos, el ejército del vietnamita. Sí, es una cosa que habitualmente los centrales que tienen calidad para sacar el balón suelen hacerlo. Por ejemplo, Piqué también suele coger la mochila e irse de excursión al ataque. Porque son muy chulos. Pero tienden a dejar la portería totalmente, para que los tiburones de los delanteros para presumir. Y para marcar un gol, ¿no? Que al final... Sí, su golito, porque por eso son defensas, para marcar goles. Es un grado macarrez, es que a mí me repele. Sobre todo con 1-0. Mateu Laoz, que es el peor árbitro de España, porque encima le gusta presumir de que es Mateu Laoz, anuló un gol absolutamente legal a Asensio. Y menos mal que el VAR lo salvó. Que si no empata el Madrid. Ha cruzado Mateu esa línea entre dialogar con los futbolistas y ser pesado con los futbolistas. Él no dialoga, él dialoguea. También dialoguea. Sí. Vamos rápidamente a las noticias de Carmen Agrado y sus alrededores, en general las noticias de cercanía, y volvemos de nuevo ya a la tercera hora, a la tertulia. Hoy tenemos a Gabriel Albiac, a Pedro J, a Tomás Cuesta, y a las 9:30 a Oriol Trillas, que ha publicado en Libertad Digital, se puede leer ese informe que es terrorífico sobre los abusos sexuales a menores, no solo chicos, no seminaristas. Es todavía peor, más sórdido, y que ha sido tapado sistemáticamente por todos los arzobispos catalanes que al mismo tiempo se rendían al separatismo. Así que las juergas sexuales las cubría la bandera. ¿Les suena, no? ¿Les suena un ladrón llamado Ali Pujol? Bueno, pues lo mismo, pero en vicio. Es